Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Nos acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero, nuestro hermano Tzvi Ben Daniel y tenemos un invitado especial que nos acompaña el día de hoy también, nuestro hermano Santiago Legui Samán desde Colombia, nada más y nada menos, pero desde Ecuador también, ¿verdad? Así que, hermano Santiago, qué bendición poder contar con tu presencia el día de hoy, compartir contigo ese aire fresco. Vienes a traer un aire de juventud al programa. El día de hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante, el cual hemos titulado La conexión de la salud física con la salud espiritual. Así que, pues, tomen nota. Les invitamos también, hermanos, a participar en la sección de comentarios. Y pues ya arrancando con este tema, si bien es cierto, hay varios pasajes en las escrituras, hermanos, que tal vez sonarán un poquito polémicos. No sé si tal vez polémicos es la palabra indicada, pero entre esos pasajes que vamos a estar compartiendo, discutiendo, está el pasaje famoso de Primera de Timoteo 4:8, que quisiera nada más mencionarlo por encimita para de esta manera poder establecer como esta guía que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Dice de la siguiente manera: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Así que, ay, hermanos, qué tema este más polémico en nuestros días. Yo digo que sí es polémico porque nos hace un llamado para revisar nuestro aspecto físico, ¿sí? Así que, bienvenidos, hermanos. Shalom, shalom. Bendiciones para ustedes, hermano Miguel, Santiago y hermano Zvi. Shalom muchachos, ¿cómo están? Un abrazo grande a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y sí, un tema interesante, estábamos hablando fuera del aire y es un tema recurrente también, porque hoy en día creo que es un mal que aqueja a gran parte de la humanidad, ¿sí? Especialmente acá, estando en Estados Unidos, yo sé Miguel también lo puede apreciar mejor. Eh, Hay un problema con la obesidad, la salud física, muchísima gente teniendo que tomar medicamentos, ¿sí? A partir de la edad de 40, 50 años. Hay una industria, ¿sí? Voy al supermercado y es dificilísimo encontrar cosas que no tengan una cantidad impresionante de azúcar o de derivados del maíz transgénico, etcétera. Y eso nos afecta, ¿sí? A nuestra salud física, y se puede ver que no hay una diferencia sustancial también entre las personas no creyentes a las personas creyentes. Si uno va a una iglesia, yo no creo que es una excepción, que en ese lugar todo el mundo va a ser saludable, ¿sí? Se ve también el mismo índice de obesidad entre segmentos de la población religiosos y no religiosos, no tiene nada que ver. Y una gran causante de esto es el tipo de vida moderno que nosotros vivimos, que se aceleró muchísimo en los últimos 200 años a partir de la revolución industrial. Todas las cosas que no existían antes, ¿sí? Se fueron facilitando a través de sistemas de fabricación, ¿sí? Tecnológica, automatización, etcétera, hasta llegar a un punto que, imagínate, hace 2 años, cuando sucedió todo este revuelo, ¿sí? Que en muchos países querían hacer que ahora la gente trabajase desde su casa, no pasa nada.
Antes tenías que ir a un lugar a trabajar, ahora puedes trabajar desde tu casa. Nosotros trabajamos desde la casa antes de todo lo que sucedió, así que bueno, no somos la excepción, se podría decir. Y hay muchos trabajos que sí, van a tener que ser trabajos de oficina, van a tener que ser trabajos administrativos, pero cuando comparamos esto a tiempos remotos en la antigüedad, sabemos que gente tenía que trabajar físicamente desde tempranas horas de la mañana hasta el anochecer en gran parte del mundo. Todavía esta es una realidad, que durante el día se tiene que salir a buscar cómo conseguir esa comida, el pan diario o la presa, ¿sí? Para traer a la casa. O sea, hay que salir a la mañana y caminar 5 kilómetros y cargar agua, ¿sí? Para traer a la aldea y hervirla y luego poder hacer los quehaceres domésticos, cocinar, bañarse, etcétera. Eso es algo que en la mayoría del mundo ahora no nos tenemos que preocupar por eso. Y a pesar de que esto tiene muchísimos beneficios, viene también a un costo, ¿sí? Y esto no significa que haya una agenda, una conspiración, a pesar de que en muchos casos sí la puede haber, sí, como obviamente en la industria alimenticia y farmacéutica, y nos podemos meter ahí también. Pero se puede decir también que son consecuencias no intencionales del desarrollo tecnológico, ¿sí? Por todo hay un precio, ¿sí? Nosotros podemos decir, esto es bueno para nosotros, vamos a adoptar esta tecnología, pero por el otro lado estamos perdiendo tal otra cosa. Pero nosotros decidimos tomar esa decisión y adoptar eso porque los beneficios van a ser más que las desventajas. ¿Se entiende? Pero en muchos casos tal vez está más equilibrado y en muchos casos a veces también las consecuencias son muchísimo mayores que las ventajas, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos que estábamos haciendo uso, aprovechando esa tecnología, pero al final la tecnología termina usándonos a nosotros, el sistema, ¿sí? Para luego sacarnos el dinero, ¿sí? Hacernos adictos a ciertas cosas. Entonces es una batalla, estaba diciendo también, afecta nuestra salud mental, ¿sí? El cuerpo y la salud física y la salud mental son una. Y por el otro lado tenés la realidad espiritual. Entonces, cómo equilibrar todo esto, cómo tenerlo en un buen balance, tal vez son cosas que podemos desarrollar en este programa. Mano Miguel. Sí, un saludo para todos. SBI trató muchos temas, obviamente tangencialmente, pero quisiera enfocarme particularmente en uno que mencionó al comienzo, y es el problema de que no hay una diferencia notable entre la gente que se dice ser seguidora de Jesús, cristiana, incluso ahora de los seguidores de las raíces hebreas, y el resto de la gente que no sigue nada o que tiene una vida totalmente secular. Como ustedes saben, yo llevo muchísimos años en el ministerio. Yo desde los 22 años entré a servir al Señor y me cuestionó siempre ese punto, porque yo esperaría que con el paso de los años, tanto el carácter de la gente madurara y exhibiera cada vez más características similares a lo que se describe en la escritura como el carácter de Jehová o el carácter de Jesús, de Yeshua, pero a su vez que la salud de quienes están en ese camino, estábamos en ese camino, fuera diferente del resto. Para mi sorpresa, pasando los años, me encontré que aún mis propios compañeros estaban sujetos exactamente a lo mismo. Entonces, problemas cardíacos, problemas de tensión, problemas de obesidad, problemas de muchísimos. Entonces, no había ninguna diferencia entre seguir al Señor y no seguirlo. Dice, bueno, y esto no está bien. Y pasó otra cosa más crítica todavía,
porque después de haberme reunido, de dejar de reunirme con algunos compañeros por décadas, tuvimos la oportunidad de encontrarnos y esperando yo que su carácter espiritual fuera mucho más maduro y que exhibieran algunas otras características de aquellas, me encontré que habían dado pie atrás y que estaban volviendo otra vez como en aquella época antes de conocer al Señor. Entonces, eso nos llevó a mi esposa y a mí a cuestionarnos seriamente y a tomar decisiones al respecto. Una de ellas fue, tenemos que tomar la salud en nuestra mano. La salud no depende absolutamente del sistema de salud que nos ofrece el gobierno o el seguro privado, no depende de nadie más, sino de cada uno de nosotros. Y esto tiene que estar ligado de alguna manera, ahora mucho más cuando estamos en las raíces y hemos encontrado Levítico 11, que habla sobre los alimentos, alimentos, las cosas que son realmente creadas para ser alimento y otras que no lo son, y cómo Jehová define el instruirnos para decirnos qué es lo que debemos comer. Entonces, hemos entrado en eso hace unos 15 años más o menos y ha sido un proceso tratar de equilibrar esas dos áreas. Si yo quiero crecer en mi vida espiritual, exhibiendo el carácter de Jehová, yo quiero que mi salud sea radiante. Ustedes leen o leemos de la vida de Daniel, que no quiso consumir los alimentos del rey. Y dice que semanas después de estar consumiendo solamente verduras y otras cosas, su rostro era radiante, su salud era radiante. Y siempre me pregunto yo, bueno, mi apariencia o la apariencia de los que decimos estar en este camino es radiante. Es decir, cuando la gente nos ve, pueden decir, oiga, estos tipos están haciendo algo diferente del resto, o no. Estamos aquejados por lo mismo, los temas de conversación son cuántas pastillas te estás tomando, conocí otro médico que tal cosa, ahora hay un examen más y una operación nueva que nos puede arreglar esto. No tiene sentido. Debemos tener una salud radiante, reflejo de una vida espiritual madura. Hermano Chpe, nada más rápidamente antes de pasarte la palabra a ti y a hermano Santiago, quisiera sumar a este comentario del hermano Miguel que además de lo que mencionabas tú, hermano Chpe, del tema de la comida, y lo mencionaba el hermano Miguel también, tenemos estos pasajes como el pasaje de Pablo que les mencionaba, que el ejercicio corporal para poco es provechoso y no solo eso, muchos otros pasajes dentro de la palabra donde se le da un mayor auge a nuestro aspecto espiritual. Les explico. ¿Cuántas veces vemos a Israel tal vez listo para la batalla, pero encontramos en la escritura que por las fuerzas de ustedes no van a alcanzar nada. Ustedes lo que tienen que tener es obediencia para con Jehová y entonces Jehová va a entregar a sus enemigos en sus manos, dándonos a entender de que tal vez las fuerzas de nosotros no hay problema, siempre y cuando tengamos esa comunión con el Padre y guardemos su palabra. Entonces, como que podríamos caer en el error de que el aspecto físico no es tan importante. Recuerdo aquella historia de Gedeón con su ejército. Gedeón reúne a un gran grupo de varones. Jehová se le presenta y le dice, tú tienes mucha gente en tu ejército. Vamos a tener que eliminar a unos cuantos. No vaya a ser que Israel diga que por sus fuerzas ustedes alcanzaron la victoria. Entonces, siempre estamos dependiendo de nuestra condición espiritual para entonces poder ganar nuestras batallas, ¿sí? Y podríamos malinterpretar eso como, no hay problema, podemos descuidar nuestro aspecto físico, porque al final todo depende de la mano de Jehová. Me gustaría escuchar el aporte de hermano Santiago, qué piensas y tal vez desde tu perspectiva
a tu temprana edad, ¿cómo vas viendo estos aspectos físicos versus espirituales? Bueno, muchas gracias, Harold, y saludo para toda la audiencia. Bueno, ya la segunda vez que estoy aquí con ustedes, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, em, yo lo que he podido ver, pues tanto en lo que es mi vida, más que todo, cómo se conecta el área física y el área espiritual, para mí es fundamental. Te lo voy a decir con un simple ejemplo. Nosotros podemos ver que en la Torá, como tal, no está dicho que nos dice, como yo les ponía hace rato un ejemplo, no dice, y en cada 3 días, cada tanto tiempo, harás 5 flexiones de pecho y caminarás tanto tiempo o harás ejercicio físico. No está estipulado como tal el llevar a cabo acción física, acción cardiovascular o de fuerza. Bueno, entonces ¿eso qué quiere decir? Que Dios como tal no nos está guiando a tener una buena condición física. No. Bueno, si nosotros vemos, ahora sí les pongo el ejemplo de la Torá. Lo que la Torá sí dice, y bueno, textualmente no lo dice, pero sí resalta es preservar la vida. Preservar la vida tiene que ver con el principio básico para poder guardar el resto de los mandamientos. Si yo no tengo vida y no tengo salud, no puedo guardar el resto de la Torá. Entonces, también tiene que ver con llegar a tener vida, pero también resalta la calidad de vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo veo más que todo por mi lado. Les cuento rápidamente, yo a mi corta edad, que son 24 años, hace 3 años yo no gozaba con una salud como lo que menciona el hermano Miguel. Yo no me diferenciaba del resto de personas que no guardan Torah. Yo sí guardando Torah, pero enfermo, tenía una bronquitis aguda, tenía problemas en la piel, eran sarpullidos que nunca entendí por qué me salieron. Tenía una rinitis también crónica, que todas las mañanas amanecía totalmente mal, una situación muy precaria, también no hacía ejercicio físico. Y pues mi alimentación, aunque comía kosher, ¿sí? O sea, pues se puede decir, no comía cerdo, no comía algún animal impuro, pero mi alimentación también no era saludable, se puede decir así. Entonces, yo lo que descubrí es que yo no estaba llevando un estilo de vida acorde a lo que se supone que uno debe tener, una calidad de vida, sentirme bien. No me sentía diferente para nada. Cuando yo empecé a descubrir lo que dice Miguel en el proceso, entrar de descubrir qué es lo que el Padre quiere para nosotros, cómo yo puedo hacer más por mí, por mi familia, empecé a descubrir sobre la alimentación, sobre el ejercicio físico. Hace 3 años prácticamente empecé un descubrimiento en cómo puedo empezar con algo sencillo, como por ejemplo empezar a hacer actividad física, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, cambiar mi alimentación de a poco, algo tan simple como dejar alimentos procesados. Bueno, eso es más que todo lo que voy a hacer. Y sí vi una gran diferencia en mi salud hasta el día de hoy. Muchos de los problemas que yo tenía, rinitis, bronquitis, itis, citis, todas estas citis e inflamación que resalta, se fueron. Entonces no tomé medicina, no tuve que tener tratamiento, simplemente fue el cambio de vida. Entonces, lo impresionante es que cuando yo empecé a cuidar mi cuerpo, empecé a ser consciente de mi salud, mi área espiritual mejoró significativamente porque tenía más energía, me sentía mejor, mi estado de ánimo cambió, mi salud mental mejoró también y eso yo lo conecto con el área espiritual. Si mi mente está bien,
yo puedo orar mejor, puedo leer la palabra mejor, puedo profundizar más, puedo dedicar más tiempo vital a aprender algo nuevo, algo de la palabra. Entonces, esa es mi perspectiva, así es como yo lo veo. Me acerca más cuidar mi salud física, me acerca a una salud espiritual y es un ganar-ganar en ambas partes. Así es como yo lo veo por ese lado, por la conexión física y la conexión espiritual. No sé si quieres profundizar más ahí, Spi. Ujú. Hermano Tzvi, rápidamente, definitivamente existe entonces esa conexión entonces, en la parte física con el aspecto espiritual. Lo menciono porque recuerdo estando todavía en la iglesia cristiana, en contexto con los hermanos cristianos, cuántas veces salía a relucir aquel cántico hermoso, ¿verdad? No, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces no hay problema, no es con nuestras fuerzas y no es por lo que nosotros hagamos, si nos cuidamos o no. Recuerdo también cuántos líderes, ¿verdad? Teniendo esta situación tal vez de obesidad, que lo llaman a uno y lo exhortan a uno para meternos más con el Señor y ¿cómo se llama? Fortalecer esa parte espiritual en nosotros. Pero el ejemplo, como decía el hermano Miguel, el ejemplo físico, ¿qué pasó con el resplandor del rostro y qué pasó con esa parte saludable y esa parte como que lo hemos ido dejando ahí rezagado y vemos a los siervos de Dios? Más bien encontramos ejemplos en la escritura como el caso de Sansón y decimos, no, no, yo no voy a tomar el camino de Sansón porque el hombre se fue por la parte física y entonces él cuidaba su cuerpo, pero la parte espiritual la dejó de lado, ¿verdad? Entonces, qué cuidado hay que tener de no, tal vez no malinterpretar el contexto de lo que está sucediendo en la escritura, como este mismo pasaje, y disculpen que reiteren este pasaje de 1 Timoteo con respecto al ejercicio corporal, que supuestamente para poco es provechoso, pudiera ser que el contexto se está refiriendo al aspecto griego en ese momento, ¿sí? De las comunidades griegas que Pablo está visitando y entonces tal vez existe esa influencia griega donde todavía el pensamiento de que el cuerpo es hay que alabar el cuerpo y es como, sin duda alguna es un templo, pero como que le daban más auge a la parte física, dejando de lado la parte espiritual. Mano Zvi, querías hacer un aporte mayor a esto también. Bueno, volviendo al tema de las escrituras, justamente que decías, tiene que ver con la espiritualización, ¿sí? De lo que existe allí. Y, y sin duda hay un componente espiritual. Pero si pones atención, todos los mandamientos tienen que ver con algún tipo de acción física. ¿Ok? Y en el judaísmo, a diferencia de todas las otras religiones, especialmente del cristianismo, no se espiritualiza todo. Hay una muy buena conciencia acerca de que hay un balance entre ambos y nosotros vivimos en un cuerpo físico porque tenemos que cumplir un propósito en el mundo físico. Si Dios no hubiese querido eso, seríamos ángeles, ¿sí? Ninguno de nosotros es un ángel. Entonces, vivimos en este mundo físico y por consecuencia de eso, vamos a estar atraídos a lo físico. Es normal. One moment. La comida es una cosa física. Still working. I didn't get that. Could you try again? Ok, creo que me están hablando acá del espacio exterior. Ok, disculpas por eso. Me querían hablar aquí empecé a hablar de ángeles y me aparecen acá voces de todos lados. Creo que era Siri, pero ya le di un recreo. Lo que decía es normal que nuestro cuerpo, siendo físico, esté atraído a la comida. ¿Okay? Es normal que nuestro cuerpo, siendo físico, esté atraído al sexo. ¿Sí? Eso es
una herejía. Ahora estoy diciendo esto, ya muchos van a crucificar, pero eso lo puso el creador dentro de nuestro sistema porque nosotros nos tenemos que reproducir para crear la especie. Nosotros nos tenemos que alimentar para estar saludables. ¿Okay? Eso es algo normal. Pero en tiempos modernos, justamente se empieza a ser hiper, ¿sí? Por motivos que están relacionados más que nada a la ganancia económica y a veces también al control mental, ¿sí? Por medio de la comida, el sexo y otras cosas que nos atraen a lo físico. Pero ese tire y empuje entre lo físico y espiritual va a ser algo a lo que siempre vamos a estar sujetos. Y ese es el propósito de que hayan escrituras, ¿sí? Que nosotros consideremos como el estándar, como el criterio para vivir, que nos digan, esto existe, pero este es un límite. Tú no puedes. Está bien que quieras ciertos bienes materiales, pero no vayas y los tomes por la fuerza, ¿sí? Está bien que a veces estés enfadado con alguien, pero no vayas y mates a esa persona por eso, ¿sí? Eso va en contra de la Torá. La Torá nos viene a decir justamente qué está bien y qué está mal. Y bueno, acerca de lo que decía Santiago, o sea, de cómo cambió desde antes hasta ahora. No, más bien, perdón, lo que decías tú, Santiago, es acerca de que la Torá no dice específicamente sí, qué ejercicios físicos tenemos que hacer, pero sí lo que nos dice es, por ejemplo, de estar apartados, ¿sí? Seréis Kedoshim, porque yo soy Kadosh, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, eh, no podemos estar como el conforme de la gente, ¿sí? Tenemos que de alguna manera estar apartados y obviamente en el tema de la salud física es obvio que una de las causas principales es la alimentación. ¿Okay? Y entonces por eso es algo que hacemos todos los días y es algo que es un desafío, pero tenemos que tomar ese desafío. Y no significa que lo podamos hacer en un día. Miguel decía antes la palabra proceso, y está bien que sea un proceso, está bien, pues vivimos acá y hay una manera de hacer las cosas y una manera de cómo la sociedad funciona, pero a medida que aprendemos, ¿sí? Podemos ir adoptando cosas y descartando otras, ¿sí? Y por el último aporte, y te paso la palabra, sé que Santiago y Miguel, los dos quieren hacer aportes, es un punto importante saber que exactamente si como kosher, eso no significa que comas saludable. ¿Okay? Lo mismo el que dice soy vegano y puedes estar bebiendo cerveza, gaseosas y papas fritas todos los días y eres vegano. ¿Okay? Lo mismo con kosher, esas cosas son también kosher. Entonces necesitamos un estándar, a menos que vuestra justicia sobrepase la de los fariseos. ¿Okay? Pues los fariseos también comen kosher y también hay problema de obesidad. ¿Se entiende? El rabino gordo es un estereotipo también. Entonces eso no debería ser. Si uno está en una posición de liderazgo espiritual, tiene que tener también una buena base en la salud física y mental. Una persona ¿quién va a querer para el líder de su iglesia? Una persona que no está bien de la cabeza, ¿sí? O una persona que es, qué sé yo, eh, alcohólico, drogadicto, o que tiene cualquier otro tipo de problema, ¿sí? Físico o mental. No vas a querer que esa persona sea un líder espiritual. Entonces, todavía mayor es la responsabilidad para esas personas. Hermano Santiago, querías hacer un aporte y luego pasar la palabra al hermano Miguel, sí. Perdón, ahí está. Algo rapidito que les iba a mencionar, nuevamente haciendo acotación al versículo
sería 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco, no dice para nada. O sea, de alguna manera es provechoso. Y lo que podemos ver acá que dice que hace alusión al concepto griego de esculpir el cuerpo, de alabar el cuerpo y de cómo yo, por medio de mi cuerpo y de la estética, puedo adorar a mí mismo y a una imagen de Dios, o sea, bueno, mejor dicho, cómo esculpir mi cuerpo puedo adorarme a mí mismo, pero también de alguna manera adorar ese placer, esa idea de tener un cuerpo atractivo, no solamente para el sexo opuesto, sino para como se veía en ese tiempo, la cantidad de orgías y todo esto que había. Eso era un requisito básico. Entonces, yo les voy a decir lo que para este tiempo, para mí, acotando lo que dices, Vi, también, como en este tiempo también de alguna manera nosotros buscamos el placer, pero nosotros no nos damos cuenta. Y eso es un concepto griego, y eso sí es algo que nosotros estamos obviando. La idea de los hiperestímulos, eso es algo que mencionabas, Vi, que sí, hay comida, está el sexo, que es algo creado por Dios, ahí no hay ninguna discusión, es algo que Dios le dio a la humanidad y es el medio con el cual nos reproducimos. Está la alimentación, que es lo que nos nutre y nos mantiene vivos. Y bueno, eso aumentémosle. También está la sociedad, crear amigos, crear conexiones. El hiperestímulo sería las redes sociales, porque es mayor cantidad de personas a las No me cuales vengas a accedemos. quitar las redes sociales. Bueno, no es quitarlo, sino es la advertencia del hiperestímulo. La comida está bien, la comida, alimentarse, nutrirse, pero el hiperestímulo sería la comida ultraprocesada, la comida chatarra, la comida hipercalórica. Ahí está el azúcar, está toda esta cantidad de alimento, entre comillas, que nosotros consumimos y en nuestro cerebro causa un gran placer. Está el sexo, claro, lo básico, lo que Dios estipuló para el ser humano, pero nosotros siempre hemos querido más allá de ese hiperestímulo, ir más allá. Entonces, ese sí es un concepto griego y eso yo lo aplico al día de hoy, cómo ese hiperestímulo, ese buscar más, buscar el placer, nos ha llevado al caos, prácticamente al desastre personal. Y bueno, nos dicen que no como tal, Pablo está diciendo, porque si nosotros lo leímos por encima, Pablo dice, no, o sea, ahí él está diciendo, no, o sea, el ejercicio físico no es necesario. Entonces, ¿qué? Sentémonos a ver películas todo el día y no hagamos actividad física. No está diciendo eso en ningún momento. Lo que sí, o sea, podemos ver que es algo muy negativo y que no le está sirviendo de nada, nos está sirviendo de nada, es buscar el placer constante, ¿sí? El placer pueda lo definir como no hacer ejercicio. Es una especie de placer que en su cabeza ya se metió y dijo, ya, yo no soy de hacer ejercicio, nunca en mi vida he hecho, no me interesa, así me siento bien. Entonces, esa sí es una forma de ser parte de lo que el mundo está entregando. ¿Cómo soy apartado? Bueno, precisamente siendo lo opuesto a lo que las naciones están haciendo. Sedentarismo, obesidad, enfermedades, bueno, del sedentarismo provienen muchas enfermedades. Entonces, eso es lo que veo prácticamente por encima en ese versículo. No sé si el hermano Miguel quiera aportar algo más ahí. Gracias, Santiago. Sí, yo creo que principalmente este asunto de la salud es algo que debemos tomar conciencia deliberadamente. Me refiero a que precisamente por estar metidos en ese sistema del que ustedes están hablando, somos llevados, somos conducidos como ovejas que van al matadero. Y digo al matadero porque
Me ha sorprendido aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando usted si quisiera comprar una casa, va y mira diferentes opciones que hay y todas tienen unas cocinas espectaculares, con todos los accesorios, con todos los eh, aparatos que se necesitan para cocinar. Sin embargo, la gente, aunque hace esa inversión, no usa eso, porque resulta que vamos a los supermercados y cada vez los supermercados están más llenos de comida prehecha, que solamente usted lo que necesita es llevarla, ponerla en microondas o en cualquier horno y ya salió. En 10 minutos se quitó ese problema de comer, de tener que preparar la comida, de tener que alimentar a sus hijos o a su familia, porque en su mente está todo aquello que menciona Santiago. Prefiero estar viendo películas, prefiero estar en las redes, prefiero estar navegando en internet o haciendo cualquier cantidad de cosas. Entonces, se nos están modificando nuestros valores y no nos damos cuenta. Pensamos que el tiempo se desperdicia si preparamos los alimentos nosotros mismos. Pensamos que cultivar, oye, ¿qué sentido tiene eso? Si yo voy al supermercado y encuentro todo allí en los mostradores. Claro, pero ahora váyase a la parte trasera de la historia, ¿sí? Al trasfondo del asunto. Usted se ha puesto a leer los componentes de los platos prehechos que consume. Se va a asombrar de la cantidad de químicos que ni siquiera puede pronunciar y que son desconocidos totalmente, y mucho No menos va tengo a una saber, hora para leer los ingredientes. Es una lista así. claro, y mucho menos para saber el efecto que eso tiene en la vida suya a largo plazo. Ahora les digo, mire, eh, les conté que hace más o menos 15 años comenzamos en ese cambio de alimentación, pensando en la salud y pensando en hacer ejercicios periódicamente y todo. Yo ahorita veo la recompensa, pero la gente joven, ¿sí?, piensa que esa salud le va a durar de por vida. No es cierto. La salud, si usted quiere tener una buena salud, usted tiene que hacer una inversión. Inversión, así como ahorra o hace una inversión en un negocio para tener ganancias en el futuro, usted tiene que invertir en su salud ahora. ¿Y cómo invierte? Bueno, evitando porquerías, evitando chatarra, evitando ser llevado de la nariz como por donde lo quiere llevar la industria, para luego meterlo en la farmaquía, ¿no? Que esa es otra historia de la que no vamos a hablar ahorita. Usted tiene que tomar conciencia y decir, no, yo voy a tomar control de esto. Pero eso implica sacrificar otras preferencias con tal de poder preparar usted sus alimentos, aprender a cocinar. Y el siguiente paso sería aprender a cultivar algunas cosas. Obvio, esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso, ¿sí? Pero si nosotros no entramos conscientemente en él, vamos a tener una calidad de vida miserable al final, como mucha gente la tiene. Estuvimos viviendo con mi esposa en una sección de, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, para mayores de 55 años y pensamos, uy, qué bueno, porque aquí pues eh, estamos en medio de gente que piensa más o menos igual, ¿no? Al poco tiempo nos dimos cuenta que las conversaciones eran todas en torno a la cantidad de pastillas que se está tomando, ¿sí? Yo me estoy tomando 15, uy, no, yo me tomo 20. Y yo voy a los médicos de México y también a los de aquí. Y oye, los programas de la gente era, voy para el médico tal, ahora voy a un examen de tal cosa. Y no, yo no quiero vivir ahí, olvídese. Porque me van a influenciar ahí, ¿cierto? Nosotros tratamos de hacer algo con ellos, pero no, éramos los raros, ¿cierto? Entonces, no, yo tampoco quiero estar influenciado y terminar en el mismo cuento. Vámonos para el campo. Y salimos a un sitio rural, les he compartido eso. Y estamos allí disfrutando del aire puro, aprendiendo a partir leña, aprendiendo a cultivar, aprendiendo a hacer muchas cosas y vemos el efecto de eso en nuestra vida. Pero hay que tomar la decisión consciente. Toca sacrificar unas cosas para darle paso a las otras. La pregunta final sería, ¿qué calidad de vida quieres tú tener dentro de 20 años?
porque eso te da la respuesta a lo que debes hacer hoy. Lo Estoy cual seguro de que... Perdón, Perdón. sí. Adelante, adelante. Iba a decir, estoy seguro de que Miguel se sintió muy joven al lado de esa gente, muy fuerte. Y sí, está esa frase que dice, la que tú mandaste el otro día, Harold, aquellos que no hacen tiempo para su salud van a tener que ser forzados a hacer el tiempo en su enfermedad. ¿Sí? O cuando piensas, oh no, que esto sale unos pesos más caro, entonces no tengo dinero para eso, pero luego se compra por $200 de pastillas farmacéuticas cada mes, ¿sí? O en el mediano o largo plazo, ¿viste? Va a ser prediabético o enfermedades del corazón y cosas que empiezan así que tienen un costo muchísimo mayor al monetario, ¿sí? Dos cositas más quería decir aquí, ya te paso la palabra, Harold. Una es también conectando con algo que decía Miguel. Sí, que la gente se queja de tener que invertir el tiempo en cocinar, sí, o incluso, olvídate de cocinar, Miguel los quiere mandar a plantar semillas en el campo, que no coman por 80 días hasta que les salga 3 tomates, ¿sí? Entonces, esto está conectado, o sea que el querer las cosas ahora, ¿sí? También está conectado a las redes sociales, tiene que ver con el mecanismo, si está entrando en neurociencia, que me gusta mucho, y es el mecanismo de recompensa que tenemos, que está conectado a los centros de dopamina. Entonces, recibir algo ahora es mucho mejor que tener que esperar, y olvídate de tener que trabajar para eso, ¿sí? Pero en realidad hay un beneficio muchísimo mayor en no recibir esa recompensa inmediata, más bien, y hacer esperar, porque luego tenemos más energía y en nuestra salud mental eso nos va a mejorar el ánimo y darnos más motivación para hacer esas cosas, comparado a si ya lo recibimos. Sí, antes de empezar a trabajar, ya lo recibimos, pues ya me llega hasta por correo el delivery, me traen la comida a la casa, acá ya hay todas aplicaciones, me imagino en otros lugares también, ¿sí? DoorDash, Uber Drive, tú pides el restaurante que quieras, no tenían delivery, no hay problema, una persona te lo va a buscar y te lo trae a la casa mientras miras tu Netflix. Y entonces siempre vas recibiendo inmediatamente, sin tener que hacer ese trabajo y luego recibir la recompensa o el fruto de tu labor, hablando metafórica y literalmente con la agricultura. Y por el otro lado, el otro que quería agregar es, fíjate cómo en las escrituras también desde el comienzo, ¿cómo puede ser que el pecado original está conectado a la comida también? ¿Sí? A ingerir, que obviamente, personalmente yo creo que hay implicaciones que no son, o sea, que son metafóricas, ¿ok? Hay muchos niveles de entendimiento, pero como la parábola está relacionada estrictamente con ingerir algo, ¿sí? No puedes comer de este fruto, ¿sí? Pero luego ella ve, fue culpa de la mujer todo, yo sabía. Eh, ella es tentada, ¿sí? Y sabe que puede recibir algo que le va a dar placer, pero estaba determinado que no podía comerlo, pero de todos modos lo hace porque la tentación es mayor y eso trae consecuencias físicas y espirituales. ¿Okay? Y ahí mismo es donde tienes una conexión, porque ella va a tener consecuencia física, bueno, y también Adán obviamente, y la serpiente, pero específicamente de ellos que comieron, van a tener la consecuencia física de que ella va a sufrir para tener hijos, por ejemplo. Ella va a tener que recibir la menstruación
que antes yo creo que no la tenía, no existía eso. La sangre, o sea, es la vida saliendo del cuerpo. No había necesidad de que esa vida saliese del cuerpo. Y por el otro lado, consecuencias espirituales también, porque ellos estaban en el Edén. Ese es un lugar espiritual, en donde pueden escuchar la voz de Dios. Y después de hacer eso, que es un ingerir algo y transgredir esos límites, pierden ese estatus espiritual. Sí, entonces hay una conexión ahí, pero sí hay mucho para agregar ahí. Yo lo dejo ahí y si quieren agregar, adelante. Quisiera tal vez añadir ahora que mencionabas al caso de Adán y de Eva, recuerdo que podríamos encontrar ciertos mandamientos implícitos cuando leemos que Adán y Eva tenían que labrar y trabajar la tierra, ¿verdad? No, no se nos dice que van a hacer ejercicio, que ustedes van a, ¿verdad? Pero sí vemos ese trabajo físico de parte de Adán y de parte de Eva, teniendo cuidado del huerto. Luego se me vienen ciertos escenarios a la cabeza de cómo antes, tal vez lo mencionó el hermano al principio también, cómo antes las personas tenían que caminar más. El caso de, digamos, del mismo pueblo de Israel caminando sobre el desierto, no vemos un mandamiento específico, van a caminar cierta cantidad de horas al día, cierta cantidad de minutos o cierta cantidad de pasos, pero bien que mal ellos llevan una trayectoria en el desierto donde van llevando a sus hijos, su familia, su ganado, sus pertenencias, y pues los obligaba a llevar a cabo un trabajo físico y por ende pues mantenerse bien físicamente. Vean el caso de Moisés. Yo siempre me gusta destacar el caso de Moisés. Jehová le dice a Moisés a los 120 años, sube al monte. Ya Moisés está en su época para morir y no morir de vejez porque Jehová le dice, sube al monte a un ancianito, diríamos, de 120 años, pero Moisés tenía que estar en una buena condición física para poder subir a la montaña otra vez, ¿verdad? No era como que, ay, voy a subir. No, no, él en su estado fuerte, él sube el monte y ya Jehová lo llama a su presencia y listo, muere. Un caso parecido al de Caleb, ¿verdad? El Caleb se nos dice que ya estando también en edad avanzada, él va y conquista la tierra, ¿verdad? Entonces, o esa porción de tierra que le correspondía a él, son ejemplos de hombres vigorosos que vemos en las escrituras donde tienen un cuerpo espiritual fuerte, si lo podemos llamar así, pero también físicamente ellos eran físicamente fuertes, ¿verdad? El caso de David, mencionábamos previo a iniciar el programa, rey David, se nos dice que mataba a sus 10,000 y el rey Saúl mataba a sus 1,000. Imagínese usted cuál era el estado físico de estos hombres. Por supuesto, Jehová estaban con ellos, ¿cómo no? Pero físicamente ellos tenían que ser hombres vigorosos, ¿verdad? Un David levantando la espada de Goliat ya después de haberlo muerto, matado a Goliat, o el testimonio de David peleando con estas bestias del campo, leones y osos para proteger a su ganado. Entonces, vemos que la actividad física viene como entre líneas, no se nos da mucha descripción, pero tiempos antiguos podemos entender que ellos se mantenían activos físicamente y por ende podían tener una mejor condición espiritual, ¿verdad? Esa conexión con el Padre. Entonces, definitivamente, hermanos, ya para ir cerrando al menos de mi parte, yo estoy de acuerdo que existe esa conexión física con el cuerpo espiritual. Llega el día de Yom Kippur, se me viene ahora a la cabeza, nos toca hacer el ayuno y ayunamos y se nos da una de dificultades para llevar a cabo el ayuno que uno dice, pero ¿por qué es que me cuesta tanto? Bueno, tengo que revisar mis hábitos físicos, cuál es mi condición física, cuál es mi alimentación, ustedes lo mencionaban anteriormente, previo a llevar a cabo un ayuno en el día de Yom Kippur. Si no me está yendo bien es porque entonces tengo que revisar cuál es mi condición física, porque definitivamente existe esa conexión entre lo físico y lo espiritual, ¿verdad?
lo dijimos antes, sabemos que somos templo del Ruach, del Espíritu de Jehová en nosotros. Y la pregunta del millón es, ¿cómo está usted, hermano, cuidando ese templo que porta la presencia misma de Jehová? ¿Sí? Entonces, yo creo que este programa sirve como un llamado, como una exhortación para poner atención a nuestro aspecto físico también, que es tan importante y que va de la mano, va ligado con el aspecto espiritual. Así que, mano, no sé si desean añadir algo. Te iba a decir, no solo nuestra salud por nosotros mismos también, o sea, sino también por nuestra familia, obviamente, porque hay personas que dependen de nosotros. No solo que no queremos que ellos estén, o sea, gastando su tiempo en tener ahora que cuidar de nuestra salud, porque nosotros no lo hicimos, pero además de la responsabilidad, especialmente como padre, ¿sí? Padre y madre, pero especialmente el padre, como no, o sea, todo el resto de la familia depende de él. Sí, entonces no puede estar desperdiciando el dinero en cosas que solo porque no cuidó de su salud. Y por el otro lado, cuando hablabas de los personajes bíblicos, también viene todo este tema que para mí es también central, que nosotros tenemos que tener esa capacidad de proteger a nuestra familia. ¿Ok? Proteger a nuestra familia significa si alguien viene a atacarlos, nosotros tenemos que poder pelear. ¿Sí? Y acá esto me trae el tema de las armas, que me gusta tanto también, porque obviamente un arma, si te vienen 2 o 3 personas, no soy Bruce Lee, ¿ok? Pero también eso tiene que ver con la fortaleza mental de poder tener esa frialdad, y nadie igual quiere tener que lastimar a otra persona, eso se da por sentado, o tener que usar esa fuerza letal. Pero uno tiene que tener también esa habilidad y esa fortaleza mental de pensar en esas cosas. Y dice, bueno, si sucede tal cosa, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo voy a proteger a mi familia si alguien viene a entrar a mi casa? Entran 2 o 3 criminales. ¿Qué? ¿Voy a estar llamando a la policía y esperando 30 minutos? ¿Que los criminales hagan lo que quieran en mi casa y a mi familia? Incluyendo violación, matar, lo que sea. O sea, no se puede permitir eso. Y la otra cosa es siempre, bueno, esto es más hollywoodense, que siempre me trato de imaginar si estoy en esa situación que nos estamos cayendo por un precipicio y quedas ahí agarrado y mis hijos están agarrados de mí, digo, no puedo subir. Yo quiero poder hacer una dominada, agarrar mi propio cuerpo y subirlo a un lugar. Esa es una habilidad básica que tenemos que poder tener. ¿Sí? No digo hacer 20, pero puedes hacer una. ¿Okay? Y hay mucha gente, obviamente, si pesas 250 kilos, no vas a poder con tus brazos levantar todo ese peso. Es imposible. Entonces también, viene el tema de responsabilidad, que es también tan difícil de abordar hoy en día, y si vemos la generación nueva. O sea, responsabilidad es una mala palabra directamente. Queremos que el gobierno sea responsable por nosotros, que nos den los planes de trabajar, que nos den el plan de salud gratis y nos dan todo eso y ya, y nos podemos tranquilizar, mirar Netflix, comer lo que sea. Pero bueno, entonces también otra cosa para considerar. Mano Santiago, ¿querías hacer un último aporte? Sí, bueno, ya como para ir cerrando, me gustaría, bueno, algo que mencionó Svi, muy importante, que es respecto al tema de más que todo el hombre. Pienso yo, nuestra audiencia, bueno, para solo que lo sepan, nuestra audiencia es en mayoría hombres. Y nosotros entendemos por el lado bíblico que cuando un hombre toma las riendas del hogar y toma el liderazgo del hogar, por ende su familia va a estar bien. Entonces, sí es muy importante, aunque ya también quiero, más adelante les voy a dar unos tips también, no quiero dejarlo así, no quiero dejarlo en el aire, sino unos tips de cómo pueden empezar
a cambiar su estilo de vida con pequeñas acciones. Pero primero quiero dirigirme a los hombres. El hombre como tal está en la obligación de cuidar a su familia, de no solamente proveer a su familia, sino de cuidarla, como dices, Vi, preservar su vida. Algo tan básico como nosotros siempre, bueno, en lo que es las raíces hebreas hemos entendido un nuevo concepto de lo que es la tribulación y un nuevo concepto de lo que van a ser los últimos tiempos. De hecho, si nos ponemos a ver, el panorama cristiano es un panorama muy escapista, muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es subir mis brazos, me fui, y que el resto sufra allá abajo porque yo ya me fui. Entonces, ese lado escapista como tal eh, es nocivo, pero en el lado de las raíces hebreas y lo que nosotros estamos viviendo y estamos entendiendo, ¿de verdad estamos entendiendo lo que va a ser la tribulación? ¿De verdad estamos entendiendo que vamos a tener que huir? Porque estamos hablando simplemente diciendo, no, sí, en el final de los tiempos y vamos a tener que huir y, y nos van a perseguir y todo esto, pero nuestros hábitos y nuestro estilo de vida no va acorde a lo que es eso, a lo que es ese concepto de que, bueno, el día de mañana va a haber un gobierno totalitario, pongámoslo así, no algo tan lejos, lo que fue la Alemania nazi. Se les advirtió a los judíos que huyeran y ellos tenían que huir y no necesariamente tenían que a veces huir en un transporte, tenían que caminar, tenían que durar largos periodos caminando y sin alimento. ¿De verdad estamos listos para huir? Algo tan simple como huir. Bueno, ya un enfrentamiento también podría ser en un panorama caótico, ya la sociedad colapsó y tengo que defender a mi familia, pero algo tan simple como huir. ¿Estamos listos para huir? ¿Estamos listos para por lo menos durar 12 horas sin alimento, 14 horas, 16 horas, un día sin alimento? Eso es muy importante, eso es lo que Nosotros quería. no huimos, luchamos, los esperamos acá, que vengan, que vengan. Bueno, muy bien, pero lo voy a esperar como... Estoy bromeando, Santiago. De lo que dices de la tribulación, o sea, la tribulación, olvídate de la tribulación, o sea, eso es una realidad en cada generación, en toda la historia de la humanidad, que uno tiene que poder defenderse y defender a su familia de enemigos o intrusos. Es algo nuevo, más bien, que nos relajamos tanto. El Sí, concepto dócil, sí, sí. es nuevo, eso es nuevo. Y Muy sí, bien. bueno, para ya terminar, quiero dejarles rápidamente unos tips que, bueno, nosotros tenemos que ser evidente, o sea, es evidente que nosotros tenemos que ir más allá de lo que es investigar. No les voy a dejar todo aquí en bandeja de plata, sino investiguemos. Número uno, el sedentarismo es la base de la mayoría de enfermedades que se conocen actualmente. Del sedentarismo viene la obesidad, de la obesidad vienen cantidad de enfermedades y no solamente eso, sino también puede venir problemas musculares, de huesos, bueno, todo esto. Alimentos procesados, simplemente elimine los alimentos procesados. ¿Qué son los alimentos procesados? Alimentos hipercalóricos, alimentos, como decía Miguel, que usted simplemente calienta y ya está en la mesa. Elimínelo y ya va a haber una mejoría. Cuide su sistema hormonal. Nosotros siempre vamos a preferir bajar de peso. Esa no es una señal de estar saludable, no es nada de eso, sino empezar a ir a las bases, a las raíces de lo que es la salud. Investigue sobre el sistema hormonal. En el caso del hombre, investigue cómo incrementar su testosterona y ahí ya va a tener un panorama más amplio. Y muy importante, el aumento de músculo. El aumento de músculo es prácticamente clave en lo que es las personas de mayor edad. Pues yo, al ser joven, adquiero músculo, sí, como haces ve, adquiero músculo muy fácil, pero las personas de mayor edad se les va a hacer muy difícil y adquirir músculo y van a tener una condición llamada sarcopenia, que es un problema muy común en las personas mayores
Y de ahí también vienen muchísimos problemas y problemas en la calidad de vida, es muy importante. Entonces, cuide su alimentación como algo tan simple, no se complique, aumente la proteína, carbohidratos, verduras, grasas saludables, muy bien. Elimine aceites hidrogenados, como es el aceite de palma. Nunca sigan la pirámide alimenticia de su Ministerio de Salud. Lo que le digan, hagan simplemente la pirámide al revés. Ese tipo de Bueno, cosas. ese es un tema interesante. Mi hermano, él estudia nutrición y él es el que me ha estado guiando en la alimentación. Yo le he aprendido mucho de él y él precisamente me dice que son sistemas corruptos en realidad. Eso no es de tomar de referencia. Bueno, eso que por encima en realidad le es un llamado no solamente a alimentarse mejor, sino estar en constante aprendizaje. Como bien ya lo dijo Miguel, es un proceso. Él ya lleva años en esa transición, en ese mejoramiento diario. Yo recién llevo 3 años prácticamente con mi familia donde hemos estado aprendiendo a alimentarnos y cuesta. Y va a costar y es difícil dejar de ver la serie para ir a hacer 15 minutos de ejercicio y es difícil dejar de comer McDonald's para empezar a comer más carne y vegetales, es difícil. Pero con el tiempo vamos a ir viendo una mejora significativa, no solamente en nuestro cuerpo, nuestra mente, como yo les decía al principio, nuestra área espiritual. Entonces, con eso los dejo, con eso cierro. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que podamos ampliar este tema porque es un tema muy amplio en próximos programas. Sí, yo creo que si a la gente le interesa, deberíamos ampliar ahora los tips que decías. Obviamente podríamos hacer un programa entero acerca de ahondando más en estas cosas que nos pueden ayudar, no solamente lo que tenemos que dejar de hacer. Y bueno, y gente puede decirnos en los comentarios si quieren, si les interesa. Así es, así es. Bueno, hermanos, ya escucharon el consejo. Hacer un poquito más de ejercicio, salir de su rutina, empezar a comer bien y mejorar todos estos hábitos alimenticios y hábitos de salud, sin dejar de lado, sin descuidar, por supuesto, el aspecto espiritual, porque dijimos, existe una conexión entre ellos. Hermano Santiago, hermano Miguel, hermano Tzvi, qué placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Pues me llevo una gran exhortación para mí mismo. Todo esto lo he hecho yo para mi propio saco, para mi propia aplicación de vida, pues poder tomar acción en estos aspectos y esos pequeños cambios van a dar resultado. Esa inversión, me gustó el consejo del hermano Miguel, es una inversión para nuestra salud a largo plazo. Así que muchas gracias, hermanos, y Jehová les bendiga y les guarde. Y ustedes, hermanos que nos escuchan, muchísimas gracias. Comparta este programa con otros y háganos llegar sus comentarios también. Muchas bendiciones. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.